mientras la plebe se distrae con pantallas luminosas y rituales vacíos, atrapados por la procrastinación y la ansiedad. Los arquitectos de la realidad tejen sus redes en el silencio de los bastidores. No buscan aplausos, buscan el yugo, la soberanía sobre el caos ajeno. La mayoría jamás comprenderá el abismo que separa la ambición pueril de la voluntad de poder. Te prometo un secreto prohibido, revelado solo al final, que desatará tu dominio y pondrá fin al caos de 2026. La historia oficial es una falacia. Cleopatra no era una pasión efímera, era un arma, una fuerza, una maestra de la influencia cuyas tácticas permanecen veladas, esperando a los pocos dignos de desvelarlas. Su arte no residía en la belleza, sino en la forja de realidades. Esto es el antídoto al desorden. El verdadero poder no reside en coronas o cetros, reside en la capacidad de doblegar voluntades, de urdir pactos inquebrantables y de transformar enemigos en piezas de un juego mayor. Cleopatra lo sabía, en cada fibra de su ser. Ella entendía la psicología del dominio, una herramienta para superar la pérdida de foco en la era moderna. Desde temprana edad, el trono de Cleopatra era una madeja de serpientes. Hermanos conspiraban, facciones disputaban el poder. Egipto, una joya codiciada, estaba al borde del colapso, listo para ser devorado por las hordas romanas. Ella heredó el caos. Para sobrevivir, necesitaba más que ejércitos. Necesitaba astucia, una inteligencia afilada como una hoja persa. Cleopatra dominaba 7 idiomas, entendía filosofía, astronomía, un intelecto agudo. Este fue su primer escudo, su primera estratagema, el remedio definitivo contra la mediocridad. Egipto era una potencia en declive. Roma, un depredador en ascenso. Cleopatra comprendió que la neutralidad era una fantasía. Las alianzas eran la única moneda. Pero ¿cómo forjar pactos con quien te veía como presa? ¿Con quien ya salivaba por tu ruina? Ella hizo su jugada maestra cuando Julio César llegó a Alejandría. No una rendición, no un enfrentamiento directo, sino una entrada que desafiaba todas las expectativas. Una demostración de audacia calculada, que es la primera cura contra la parálisis por ansiedad. Emergiendo de una alfombra, o de sacos de lino, no se presentó como una reina desesperada, sino como una igual, una intelectual, una soberana de linaje milenario, hablando latín perfecto. Ella desarmó al conquistador con la mente. César esperaba una súbdita, encontró una mente estratégica que podía desafiarlo, fascinarlo. Su influencia no provino de un mero atractivo físico, sino de una inteligencia que pocos se atrevían a igualar. Se volvió indispensable, un ejemplo de cómo superar la ansiedad de rendimiento. La habilidad de Cleopatra era camuflarse, presentarse como la pieza que faltaba en el tablero de César, no una amante, sino una socia capaz de estabilizar Egipto, proporcionando los recursos vitales para Roma. Un pacto de conveniencia, disfrazado de romance. La lealtad no se compra con oro, se forja con la convicción de que ofreces más valor que cualquier alternativa. Cleopatra era la alternativa superior, la emperatriz de la lógica, envuelta en un velo de misterio. Su presencia era el remedio para cualquier debilidad. Alto, cansado de la procrastinación, la ansiedad paralizante o la falta de enfoque que devoran tu futuro en este 2026. Lo que estás aprendiendo aquí es solo la punta del iceberg. Para dominar verdaderamente el arte de la influencia y forjar tu destino, necesitas la guía completa. Este no es un consejo, es una imposición. El libro oficial de este episodio, El arte prohibido del dominio del Ateneum, es tu mapa. Actúa ahora. El link oficial para la obra está en la descripción y en el primer comentario fijado. Pero el mundo es un vórtice implacable. César cayó. Asesinato, traición. El vacío de poder en Roma era un presagio de ruina para Cleopatra. Sus enemigos se alzaron. La alianza se desmoronaba. El tablero había sido volteado. ¿Y ahora? Nuevamente,
ella se adaptó. El caos era su elemento. La debilidad de los hombres, su herramienta. Marco Antonio emergió como uno de los 3 pilares de Roma. Y Cleopatra sabía, este hombre era diferente a César. Necesitaría un enfoque distinto, una nueva estrategia contra la parálisis. Ella no fue a él. Ella lo hizo venir, lo convocó a Tarso, no con súplicas, sino con una demostración de poder y opulencia que Roma rara vez había visto. Un espectáculo que prometía más que meras conquistas. Prometía un mundo. Esto fue su remedio contra la insignificancia. Antonio, un general endurecido, fue seducido no solo por su imagen, sino por la promesa de un Egipto a su lado. Por el control de una fuente inagotable de riquezas. Y por la inteligencia astuta que él sabía que sería crucial para sus propios planes de dominio. La alianza con Antonio era más visceral, más arriesgada. Ella apostó por el hombre, no solo por el estadista. Ella comprendió las fisuras en su armadura, la ambición, la vanidad. Y las explotó con precisión quirúrgica, como un remedio contra la ineficacia. Ella lo mantuvo a su lado, haciéndole olvidar sus obligaciones romanas, sus deberes para con Octavio. Cleopatra tejía una realidad alternativa. Un imperio alejandrino que podría desafiar a Roma. Una visión que él no podía resistir. Pero todo imperio tiene su crepúsculo. Octavio, el frío y calculador heredero de César, tramaba. Él no era un hombre de pasiones. Era un hombre de estrategia pura. Y veía a Cleopatra como la mayor amenaza a la estabilidad de Roma. El poder de Cleopatra estaba ligado a su entorno. Una vez que el entorno se desmorona, la influencia se vuelve frágil. La batalla de Actium fue el fin. La marea cambió. La lealtad de Antonio fue puesta a prueba, y fracasó. Antonio, en su caída, percibió la profundidad de la manipulación. O tal vez, la intensidad de la pasión que se confundía con la estrategia. Su ruina era inminente, y con él, la de Cleopatra. El juego había llegado a su acto final. Pero Cleopatra, incluso en su última hora, se negó a ser una prisionera. Se negó a ser un trofeo romano. Su última jugada a su propia muerte fue un acto de soberanía. Un control final sobre su propia narrativa. Una negativa a ser subyugada. Ella no fue derrotada en espíritu. Ella moldeó la manera en que sería recordada. Una reina que prefirió la muerte a la humillación. Una maestra de la influencia que dictó su propio fin. Un último gesto de control absoluto. El secreto prohibido de la autodeterminación. ¿Cuál es la verdad oculta aquí? La influencia no es una petición. Es una imposición. Un juego de ajedrez psicológico donde cada pieza, cada movimiento, cada palabra es calculada para doblegar la realidad a tu voluntad. Este es tu remedio práctico para el caos de 2026. Cleopatra no esperaba que la gente la amara. Los hizo necesitarla, temer su intelecto, respetar su astucia. Ella exploró la vanidad, la ambición, el miedo y la esperanza de sus objetivos. Estas son las claves para vencer la procrastinación y la ansiedad. Construir alianzas no es un acto de benevolencia. Es una forja de intereses convergentes. Un pacto mutuo de beneficio, donde la utilidad de tu presencia supera el deseo de tu ausencia. Tú eres la pieza insustituible. El ancla contra la pérdida de foco. La dificultad en construir influencia reside en la incapacidad de ver el mundo como realmente es. Un campo de batalla constante. Un juego sin tregua, donde la debilidad es devorada. Donde la astucia reina. Donde la verdad es una herramienta. Esta es la cruda realidad, el remedio que te liberará. Tu voz es tu arma. Tu mente, tu escudo. Tu reputación, tu dominio. No hay espacio para el sentimentalismo en la gran arena del poder. Solo resultados, implacables. Este es el secreto prohibido que prometí. Cleopatra dejó un legado no de amor, sino de maestría estratégica. Ella nos enseña que la influencia es un trabajo arduo, sombrío, implacable.
pero recompensador para aquellos que osan sumergirse en sus profundidades. Para los que se niegan a ser meras víctimas del azar, para los que buscan un remedio contra el caos mental. Si tienes estómago para la verdad, si el abismo del poder no te asusta, entonces el Ateneum es tu próximo paso. No ofrecemos consuelo, ofrecemos armas, sabiduría bruta, aquella que forja soberanos, aquella que te da el remedio práctico para superar la procrastinación, la ansiedad de rendimiento y la pérdida de enfoque en 2026.